Hola, buenos días. Soy Roberto Soltes, el jefe de estrategia de Singular Bank. Muchas gracias por conectarse. Pues voy a tratar de resumirles en media hora cuál es nuestra visión económica y del panorama financiero, cuáles son las principales ideas de inversión que creemos que son las que tienen mejores perspectivas, mejor rentabilidad riesgo en este arranque del año. Y sobre todo les voy a explicar por qué tenemos una estrategia de inversión todavía prudente para arrancar el año, por qué seguimos prefiriendo ser bonistas que accionistas, por qué creemos que en las próximas semanas vamos a acabar viendo posiblemente pues una corrección en la renta variable, pero también, aunque sea moderada, en la renta fija, cuando se produzca el doble reajuste de expectativas que estamos esperando para estos primeros meses de 2023. El primer reajuste claramente en las expectativas de actuación de los bancos centrales, hasta dónde van a subir sus tipos de interés y durante cuánto tiempo los van a mantener en máximos. Y en segundo lugar, respecto a los beneficios empresariales, donde sigue habiendo unas previsiones muy complacientes de que las empresas cotizadas sean capaces de aguantar este año sus resultados cuando vamos a ir viendo un aumento de los costes salariales. Pero voy a empezar con un repaso muy rápido al panorama económico en el que los mercados pues, se han instalado en una sensación de cierta complacencia en estas últimas semanas, pero hay que distinguir claramente, desde nuestro punto de vista, el hecho de que, por un lado, hayan caído dramáticamente la probabilidad de los escenarios más catastróficos respecto a que si ha cambiado o no en el fondo el escenario base, el escenario central sobre el que construimos la estrategia de inversión. Respecto a lo primero, es evidente que el riesgo de que se acabe racionando el gas a la industria europea y tenga que hundirse la producción, pues se ha disipado. Parece que una confrontación militar directa entre Rusia y la OTAN por el momento no está en la mente de ninguno de los expertos geopolíticos. Y también China, después de esa reapertura súbita, pues también ha reducido su riesgo de un colapso económico. Sin embargo, seguimos en esto que llamamos un escenario de policrisis, donde tenemos varios factores que, si bien no van a provocar probablemente una recesión profunda ni prolongada, sí que van a ser un lastre constante para la actividad económica y empresarial en los próximos tiempos. Seguimos inmersos en plena crisis energética, con unos precios, especialmente en Europa, que multiplican por 4, por 5 los que teníamos en 2018-2019, seguimos en una crisis alimentaria, seguimos en una crisis climática, seguimos con una serie de fricciones en el entorno geopolítico que dificulta la actividad empresarial. Y lo más importante, tenemos un endurecimiento de las condiciones de financiación por ese efecto combinado de las subidas de tipos de interés, de la retirada de liquidez del sistema por parte de los bancos centrales y por una menor disponibilidad de crédito bancario o en los mercados de capitales. Así que estos lastres van a persistir en esto que llamamos una época de nuevos paradigmas, donde se está produciendo una reconfiguración del orden internacional, una relocalización de parte de la estructura del tejido productivo que se había deslocalizado en las últimas décadas, una transición energética tremendamente complicada hasta que dentro de unos pocos años tengamos ya la masa crítica de energías renovables, las interconexiones eléctricas, los sistemas de almacenamientos, para que podamos ir abandonando rápidamente los combustibles fósiles, todos los problemas demográficos, etcétera, etcétera. Así que con todo esto, en la situación actual es muy difícil ponerle números a las perspectivas económicas. Va a haber muchas economías que van a estar pues al borde de la recesión, algunos trimestres con crecimiento marginalmente positivo o marginalmente negativo. Y sobre todo lo que es muy difícil es vislumbrar cuál va a ser la deriva final de las dinámicas socioeconómicas en los próximos años. Y eso va a depender de qué pasa con la inflación y las políticas monetarias, qué pasa con las relaciones internacionales, cómo acaba desarrollándose la guerra en Ucrania y, por supuesto, la evolución de la política doméstica con esas políticas polarizadas y disfuncionales. Así que a fecha de hoy no somos capaces de vislumbrar si vamos a los felices años 20, si vamos a una época de crecimiento pero con muchísimas tensiones financieras y geopolíticas, o podemos ir a escenarios más negativos de convulsión social o política.
Respecto a la coyuntura económica al más corto plazo, tampoco hay que perder de vista que los dos principales factores que nos hacían prever una recesión, aunque fuera breve y poco profunda en estos trimestres, siguen absolutamente presentes. En primer lugar, los trabajadores hemos perdido poder adquisitivo. La inflación ha estado creciendo muy por encima de los incrementos salariales. Bien es cierto que estamos en una situación de casi pleno empleo en muchos sectores, en muchos países, pero aquí esto significa que los hogares hemos ido teniendo que tirar de ahorro acumulado durante la pandemia y en algunos países, en algunos segmentos, este ahorro se está agotando y esto ya nos está llevando a una caída del consumo, aunque sea bastante leve. Y por otro lado tenemos un declive de la actividad industrial. Aquí hay que tener en cuenta que hemos tenido varios shocks consecutivos que supuso la pandemia, los confinamientos, los problemas en las cadenas productivas y logísticas, un proceso de reestocaje, de recomposición de los inventarios muy intenso en 2021 que todavía tuvo continuidad en 2022. Ahora todos estos problemas parecen resueltos, pero eso significa que muchas industrias pueden estar operando con niveles de producción algo más limitados y también el endurecimiento de condiciones de financiación frena algo la inversión en nueva capacidad, en nuevos equipos productivos. Así que estamos viendo también cómo las cifras de producción industrial, empezando por Asia, pero ya también contagiándose a Norteamérica y Europa, están aflojando. Así que con todo esto vamos a lo que ahora mismo, en términos muy genéricos, podemos calificar como un estancamiento de la actividad económica en el mundo desarrollado, con una eurozona donde si miramos el conjunto del cuarto trimestre del 22 con el primer trimestre del 23 vamos a estar prácticamente a cero. Luego cabe esperar una reaceleración bastante paulatina, pero que va a depender evidentemente de hasta dónde se endurecen las condiciones de financiación, en qué medida no se corrige todavía más la crisis energética y va a depender mucho de la confianza tanto de los hogares como de las empresas respecto a si se va despejando el panorama o al final sigue habiendo una mayor propensión a ahorrar recursos, a no gastar o no invertir. En las últimas semanas hemos visto cómo algunas entidades, algunos organismos internacionales están elevando ligeramente sus expectativas de crecimiento, precisamente reconociendo que esta recesión, si se produce, va a ser menos profunda, pero lo que no se dan ahora mismo, desde luego, son las condiciones para que vayamos a ver una recuperación económica vertical. Esto no va a ser una recuperación en V, vamos a tener todavía muchos lastres en los próximos trimestres y en los próximos años. Hay buenas noticias. La mejor noticia de las últimas semanas, por un lado, vino por la caída de los precios del gas natural y de la electricidad en Europa, y ha venido también por la reapertura súbita de la economía china. Y esto además desata una idea de inversión que acordamos la semana pasada en nuestro comité. Y es el ver en qué medida China puede replicar, aunque con menor intensidad, ese rebote del consumo, de la actividad económica que tuvimos en las economías desarrolladas a partir del verano de 2020, según se fueron terminando los confinamientos y luego empezó el proceso de vacunación, de inmunización. Tienen aquí comparado cuál fue la evolución del consumo de los hogares en Estados Unidos y en China. En el caso de Estados Unidos, esa combinación de ahorro acumulado, de fuerte recuperación del mercado laboral, el hecho de que durante un tiempo todavía no pudiéramos gastar en servicios, en ocio, restauración, turismo, hizo que el consumo de bienes se disparara y sigue por encima de la tendencia. En el caso de China, esos reconfinamientos consecutivos los mantiene muy por debajo de la dinámica que llevaba en la última década. Los hogares chinos también han acumulado ahorro, en menor medida porque no ha habido ayudas fiscales directas, no ha habido esquemas flexibles de protección del empleo, pero han acumulado ahorro, han reducido su endeudamiento, pero creemos que no van a gastar en la misma proporción el ahorro acumulado porque su estado del bienestar, su sistema de protección social es muchísimo más débil. Hay dudas respecto a que en algún momento el gobierno pueda girar su política de contención de la pandemia y sobre todo están en plena crisis inmobiliaria. Eso produce una destrucción de riqueza que también hará que muchas familias decidan ahorrar para acelerar el repago de la hipoteca.
Pero esto se va a acabar traduciendo en una recuperación de la demanda interna en China en el corto plazo, pero también, y en la forma en la que se va a contagiar al resto del mundo, es por una recuperación del turismo, como la que ya tuvimos en las economías desarrolladas en 2020 y en 2021. Y tienen este gráfico cómo el turismo internacional pues representaba más del 3, del 5, incluso del 10% de las economías de toda la región, incluido Japón, Australia, Nueva Zelanda, y cómo esto prácticamente desapareció en 2021. Y al igual que está sucediendo en España, tardará 2 o 3 años en recuperar los niveles previos a la pandemia, pero esto creemos que va a suponer un impulso a la actividad económica de todo Asia-Pacífico y al igual que ha pasado, por ejemplo, en España, pues va a suponer, va a permear, va a acabar trasladándose al mercado laboral y también al consumo de los ciudadanos domésticos, de los ciudadanos nacionales. Así que este va a ser el mecanismo fundamental por el que este efecto va a expandirse en parte del resto del mundo con mucha más intensidad de la que esperamos en el tráfico de mercancías o en las importaciones de materias primas, porque la prioridad desde el principio del gobierno chino fue mantener las factorías abiertas, la producción industrial estuvo recuperando durante 2020 y 2021, así que por este lado no vemos que haya una recuperación natural de la demanda o de la producción en los próximos trimestres. Bien, paso al panorama financiero. ¿En qué situación estamos? Estamos en una situación en la que la inflación general está empezando a caer y lo va a seguir haciendo con gran fuerza, porque el componente energético, incluso alimentario, por la base de comparación, va a ser muchísimo más favorable, pero en donde apenas estamos empezando a ver una inflexión de la inflación subyacente, porque sobre todo las presiones salariales están siendo fortísimas. Y esto tiene que ver con esta situación de pleno empleo que tenemos en muchos de los países, empezando por Estados Unidos, que nos hace prever que en 2023 y 2024 vamos a tener unos incrementos salariales claramente superiores a la inflación. La inflación general va a estar incluso momentáneamente cayendo del 2% a finales de este año, por ejemplo, en España, en algunos otros países europeos, y sin embargo la inflación subyacente, los primeros puntos de bajada también van a ser relativamente rápidos, pero el volver al objetivo de los bancos centrales del 2%, pasar del 3,5% al 2%, puede costar muchísimo tiempo, puede incluso demorarse hasta 2025. Exactamente lo mismo está pasando en la Unión Europea. Aquí los incrementos salariales van más lentos, pero aquí porque van rezagados respecto a una tasa de inflación subyacente que a fecha de hoy todavía no se ha girado, con un desempleo que está en mínimos históricos también en el conjunto de la zona euro, una situación en la que en muchos sectores, muchos países, hay una falta de personal cualificado e incluso no cualificado. Y en estas condiciones creemos que el giro de las políticas monetarias que está descontando el mercado es absolutamente prematuro. Lo que han hecho los bancos centrales hasta ahora es un movimiento muy radical, muy brusco, el que causó que 2022 fuera el peor año de la historia para la renta fija. La Reserva Federal ha pasado del 0 al 4,25, el Banco Central Europeo ha pasado del menos 0,5 a más 2% de tipo efectivo, y lo que han comunicado muy claramente los bancos centrales es que van a seguir subiendo sus tipos, en el caso de la Reserva Federal hasta el 5%, para luego solo bajarlos parcialmente en 2024, y el Banco Central Europeo ha sido muy claro indicando que va a subir medio punto la semana que viene, el jueves de la semana que viene, otro medio punto en su reunión del 15 de marzo hasta situarse en el 3% o ligeramente por encima. ¿Cuál es el problema? Lo que realmente creemos que importa en el corto plazo para los mercados financieros, lo que nos hace ahora mismo estar infraponderados en renta variable y tener duraciones de la renta fija claramente inferiores a los índices de referencia. Lo siguiente, y es que el mercado financiero, los futuros sobre tipos de interés, están descontando que la Reserva Federal ya a final de este año va a estar recortando sus tipos hasta aproximadamente el 4,5% y que va a bajar a toda velocidad hasta situarse a final del 2024 en el 3%. Y en el caso del Banco Central Europeo se está descontando que efectivamente llega alrededor del 3,25, pero que estará devolviéndonos a un más confortable 2,5% para finales del año que viene.
Nosotros, el diagnóstico económico que realizamos claramente nos sitúa del lado de los bancos centrales. Los tipos de interés van a subir en las reuniones de febrero y marzo y van a permanecer en máximos como mínimo hasta finales de este año. Luego van a ir bajando muy gradualmente a lo largo de 2024, salvo que entráramos en una recesión profunda, pero en ese caso los beneficios empresariales, las bolsas, serían muy vulnerables, tendrían riesgo bajista, no por el lado de los tipos de interés, sí por el lado de los beneficios empresariales. Sí, como esperamos, los bancos centrales, la Reserva Federal el miércoles que viene, el BCE el jueves, luego en sus reuniones de mediados de marzo, reiteran este escenario de políticas monetarias más prolongadamente tensionadas. Lo que queremos que se va a producir es un desplazamiento al alza de curvas de renta fija. Nada dramático, nada comparable con lo que sufrimos el año pasado. Estamos hablando de una subida de unos 30 puntos básicos de la curva estadounidense, de unos 40, 50 puntos básicos en las curvas europeas, pero sí lo suficiente, como ven las barras de este gráfico, como para que los retornos netos de la renta fija sean inferiores al tipo de interés inicial. Y por este motivo preferimos centrarnos en los vencimientos cortos, en los activos monetarios. Este mayor atractivo de la renta fija también estamos convencidos de que va a producir cambios en los flujos de fondos en los mercados financieros. Porque si lo miramos con la perspectiva de los inversores, ahora mismo tenemos una renta fija mucho más atractiva respecto a la renta variable. Este mantra de la última década de que preferíamos ser accionistas que bonistas se ha dado la vuelta. Esto es especialmente cierto para inversores institucionales como fundaciones, aseguradoras, fondos de pensiones, que ahora mismo con los tipos de interés subiendo, especialmente en Estados Unidos, pueden cumplir sus objetivos de retorno estando en carteras mucho más conservadoras que en los años anteriores. Fíjense aquí cómo la rentabilidad de las letras del Tesoro en Estados Unidos, el activo sin riesgo por excelencia, ha escalado a cerca del 5% y está ofreciendo retornos por la vía de intereses, de dividendos, mucho más atractivo que otros activos de más riesgo. Y exactamente lo mismo pasa si uno está invirtiendo en bonos corporativos de alta calidad. En Europa estos bonos daban prácticamente nada en 2021 y han escalado a rentabilidades cercanas al 4%. Los depósitos bancarios, las cuentas corrientes, siguen sin apenas estar remuneradas, pero uno puede estar comprando bonos bancarios a 1 o 2 años con retornos, rentabilidades por encima del 3% y invitan a mover, a poner a trabajar la liquidez. Así que en renta fija lo que estamos proponiendo es todavía unos vencimientos relativamente cortos, tener las carteras con un vencimiento medio de tan solo entre 2 y 3 años, con una combinación de activos monetarios entre 6 y 18 meses que ya incorporan esa subida de tipos de interés, deuda bancaria senior, no hace falta meterse en cocos ni en instrumentos híbridos o subordinados, bonos corporativos de alta calidad con grado de inversión en plazos cortos intermedios y high yield de corto plazo. ¿Cuál es el problema en este cambio radical del orden de las cosas en los mercados financieros? Que la recompensa que recibimos como accionista se queda empequeñecida respecto a lo que podemos obtener tranquilamente como bonistas. Cuando descomponemos el coste del capital de las acciones, que al final es la mejor guía de la expectativa de retorno que podemos obtener a medio plazo, en el caso de Estados Unidos sería algo por encima del 8%, vemos que el componente de renta fija, tanto de deuda pública como de compensación del riesgo crediticio, se ha disparado y la prima de riesgo estrictamente atribuible a los accionistas se ha quedado en el nivel más bajo de los últimos 20 años. Hay multitud de compañías y de sectores en las que cuando comparamos cuál es el retorno que podemos obtener por sus bonos respecto a cuál es el potencial de revalorización o de dividendos de las acciones, ajustado por riesgo, por la cantidad de unos o de otros que podemos invertir, preferimos claramente quedarnos con los bonos. Hay pocas excepciones, una es claramente el sector bancario, el sector financiero, otro podría ser el sector energético, pero ya digo que con carácter general preferimos ser bonistas que accionistas hasta que no se produzca un giro sustancial de las políticas monetarias. Porque el problema para los accionistas, además, es que esperamos una caída, aunque sea moderada, de los beneficios empresariales.
Hay parte de la inflación del último año y medio que obedece a un aumento de los márgenes empresariales. Las empresas han aumentado sus precios de venta, lógicamente de media en línea con la inflación, y sin embargo su base de costes ha crecido mucho menos. Es cierto que los costes de la energía, de otros suministros, se han disparado, pero los costes fijos, los costes laborales, los costes financieros han crecido mucho menos y eso nos sitúa en el máximo histórico de márgenes empresariales, de beneficios empresariales, a pesar de que estemos en un bache económico con enormes incertidumbres. Esto lo que nos hace pensar es que la expectativa que tiene el consenso de analistas de empresas de que los beneficios todavía puedan crecer ligeramente este año y un 8% en 2024 es demasiado optimista. 2 años en los que los costes laborales, repito, van a estar creciendo sustancialmente por encima de la inflación general. Nuestra previsión es que los beneficios empresariales van a caer este año del orden de un 6-9%, mucho menos que en crisis anteriores, pero van a caer. Y eso significa que las valoraciones bursátiles, especialmente en Estados Unidos, no son nada confortables. Si uno mira las acciones estadounidenses, los múltiplos, claro, con estimaciones del consenso de analistas, ahora mismo estaría cotizando a 17 veces y media beneficios. Bueno, un nivel que no es un chollo, pero tampoco es exagerado. Pero cuando aplicamos nuestra expectativa de que los beneficios vayan a caer este año, en el caso de Estados Unidos, un 7%, resulta que el múltiplo al que estamos comprando, al que estamos invirtiendo ahora mismo, es de 19 veces y media. Un nivel que podría llegar a ser justificable en plena recuperación económica después de la pandemia, sin que tuviéramos esta crisis energética, geopolítica, alimentaria encima de la mesa, y sobre todo cuando los tipos de interés eran cero. Pero la subida de los tipos de interés, de la tasa de descuento a la que valoramos los beneficios futuros, hace que el nivel de equilibrio de las valoraciones en la bolsa estadounidense esté por debajo de este nivel. Exactamente lo mismo en el caso de las acciones europeas, no estamos a esa ganga de 12 veces y media beneficios, sino que estamos por encima de 14, un nivel que podemos considerar de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que después de la subida de las primeras semanas de este año, los índices bursátiles están en el nivel en el que les esperábamos a final de este año, como podrán ver en el documento de perspectivas 2023 que publicábamos a mitad de diciembre. El año está hecho en la renta variable. Creemos que los grandes índices se van a estar moviendo en un rango y que probablemente si los bancos centrales actúan como pensamos la semana que viene, vamos a ver un retroceso, aunque sea moderado. Es un momento para estar infraponderado en renta variable. Si miramos los retornos que estamos esperando desde el momento actual, es decir, hay que sumarle lo que ya llevamos en 2023, de aquí a final de año, de aquí a los próximos 12 meses, lo que tenemos es que en activos monetarios podemos estar, un inversor en euros, tranquilamente, con mucha seguridad, generando cerca de un 3%. El crédito con grado de inversión es atractivo, pero la ventana de oportunidad que tuvimos en septiembre-octubre se ha cerrado y ahora esperamos retornos de apenas un 3% adicional. El high yield estaría algo por encima, pero no invita a asumir mucho más riesgo en el momento actual y las acciones estarían dando prácticamente la rentabilidad por dividendo más un 1 o 2% que nos queda a los niveles objetivos de índice. Así que a lo que estamos esperando es a un retroceso de las bolsas, a un repunte de los tipos de interés, a un pequeño ensanchamiento de los diferenciales crediticios para aumentar el nivel de riesgo, aumentar el peso en renta variable, aumentar la duración y el riesgo de crédito en la renta fija. Pero por el momento, una estrategia claramente cauta. Porque al final lo que estamos esperando es que se reajusten las expectativas tanto de tipos de interés como de beneficios empresariales. Pero esto no significa estar en liquidez, no significa tener una estrategia pasiva. Lo que queremos es tener un riesgo agregado reducido, pero unas apuestas muy decididas, por ejemplo, en favor de los bonos corporativos respecto a la deuda pública y dentro de la renta variable por algunos de los sectores y temáticas que creemos que mejor van a funcionar. Esperábamos un mejor año en Europa que en Estados Unidos, pero eso ya está prácticamente consumido en lo que llevamos de enero. Y
Al final es una decisión residual o derivada de las preferencias sectoriales. Preferimos petroleras, preferimos energéticas, preferimos financieras, que pesan más en Europa que en Norteamérica, donde el sector tecnológico todavía creemos que va a estar bajo presión cuando se produzca ese repunte de tipos de interés. Ahora mismo les voy a explicar la apuesta que tenemos por Asia-Pacífico y en cuanto a divisas y materias primas, nuestra previsión es que el precio del barril se va a ir hacia los 92, 94 dólares por barril a final de año. El oro va a estar bajo presión con esa subida de los tipos de interés. El dólar está ya donde lo esperábamos a final de año. Es más, en las próximas semanas, si efectivamente la Reserva Federal insiste que pretende mantenerse cerca del 5% hasta final de año, se puede producir un rebote temporal del dólar al 1,04, 1,05, sería un nivel ya para cubrir el resto de posiciones en divisa que se pudieran mantener. En las ideas de inversión de renta fija ya he mencionado todas ellas. Al final es hacer una combinación de fondos, de ETFs o de inversión en directa en bonos. Tenemos unas listas de bonos que están analizados por UBS, que tenemos además adaptados a nuestra estrategia de inversión y que estamos supervisando directamente. En cuanto a la renta variable, el sector energético es extremadamente rentable con precios del petróleo por encima de los 90 dólares. Tienen aquí como el sector de las petroleras europeas está generando unas cantidades brutales de caja. Algunas, por ejemplo, Repsol se ha quedado ya en caja neta, han conseguido repagar toda su deuda o tener en cuenta corriente más de lo que deben. Están aumentando las remuneraciones a los accionistas, pagando más dividendos, recomprando sus acciones y sobre todo acelerando su transición a las energías limpias a unos múltiplos que nos parecen tremendamente atractivos. La otra idea es, desde luego, el sector financiero. Está aumentando muy rápidamente su rentabilidad y aunque las cotizaciones han rebotado, están cotizando que esto es un fenómeno meramente temporal. Así que, y aunque también puedan corregir con el conjunto de las bolsas en las próximas semanas, creemos que hay que estar invertido en bancos y aseguradoras. Compañías que paguen una alta rentabilidad por dividendo y luego Asia-Pacífico. Aquí buscando ese contagio de la recuperación del consumo, sobre todo con una avalancha no solo de turistas chinos, sino también de turistas japoneses, australianos, cuando por fin se reabren las distintas economías. Antes le mostraba lo inconfortables que son los múltiplos en las economías desarrolladas, especialmente en Estados Unidos. Fíjense que a cambio tenemos la bolsa japonesa cotizando a 12 veces beneficios. Japón es un país al que le viene muy bien el repunte de la inflación después de décadas de deflación, donde el Banco Central sigue al 0%, por lo tanto las condiciones de financiación siguen siendo extremadamente favorables y donde en consecuencia el yen se ha depreciado el año pasado y es una divisa muy competitiva. Es un país muy atractivo para atraer turistas, para exportar y para relocalizar factorías que estuvieran en China y que ahora mismo pues, se quieren diversificar para no depender tanto de decisiones políticas o de riesgos pandémicos o logísticos. Así que nos gusta la bolsa japonesa, nos gusta la bolsa australiana, están muy baratas las bolsas de Taiwán y de Corea, ahora que la bolsa china ha normalizado en buena medida sus valoraciones. Así que lo que estamos haciendo es, en vez de recomendar exposición directa a la bolsa china, que tenemos infraponderada, es diversificar al conjunto de Asia-Pacífico. Los fondos, los ETFs, típicamente tienen como un 30% de China, pero un 30% de Japón, un 10 y tantos por ciento de Australia y el resto en Taiwán, Corea y otros países del sudeste asiático que están esperando esa avalancha de turistas. Y por último, seguimos teniendo esa preferencia por ideas temáticas a largo plazo, por las megatendencias, pero con carácter selectivo, porque si estamos esperando un repunte de los tipos de interés, más presión sobre las tecnológicas, tenemos una inversión temática menos tecnológica y más centrada en infraestructuras, en lucha contra el cambio climático y transición energética, en seguridad, en defensa, en ciberseguridad y demás. Ya llegará el momento, creemos, en el que vamos a poder pegar un giro de vuelta hacia las tecnologías más punteras. Así que, en resumen, creemos que estamos en un momento en el que se tiene que producir un reajuste de expectativas del mercado
respecto a la actuación de los bancos centrales y respecto a la capacidad de las empresas de sostener sus márgenes y beneficios cuando los costes laborales están aumentando. En consecuencia, esperamos un recorte de las bolsas y un repunte de los tipos de interés que nos hace infraponderar la renta variable y mantener duraciones cortas en la renta fija. Y dentro de esta estrategia de inversión de bajo riesgo, sí que queremos estar tomando apuestas decididas en los 4 segmentos que nos gustan en la renta fija, en estas 5 grandes ideas de inversión en la renta variable. Y con esto, pues vamos a abrir el turno a sus preguntas. Entiendo que las pueden formular por escrito. Así que voy a dejar de compartir la pantalla. Ángela, ¿hay alguna pregunta? Aprovecho para hacer publicidad. Como siempre, estamos publicando estrategia mensual, una carta en la que se resume cuál es el razonamiento que subyace en las decisiones que tomamos en cada momento. Cada semana un podcast sobre temas económicos y financieros para mantenerles actualizados. Así que en un mundo que sigue cambiando a toda velocidad, tenemos todos estos canales de comunicación abiertos. Hay una pregunta, dice, hablamos de cara a corto plazo en renta fija 2, 3, pero para largo, ¿no sería el momento ya con la expectativa de bajadas en 2024? Si ese ajuste que comenta, ¿cuándo se podría producir? Eh, Vamos a ver, estamos en una situación y voy a volver a compartir la presentación en la que hay que tener en cuenta que tenemos las curvas de tipos de interés invertidas. Es decir, ahora mismo el incentivo en términos de rentabilidad de estar en plazos largos es mucho menor de lo que típicamente lo es. Por lo tanto, no ganamos rentabilidad. Tenemos más sensibilidad a que se muevan los tipos de interés y lo que estamos esperando es que en la medida en que los bancos centrales digan que efectivamente van a hacer lo que han anticipado, lo que han proyectado, esto de forma mecánica vaya a producir un pequeño repunte de los tipos de corto plazo, pero los tipos de largo plazo, y esto es algo que parece que el mercado ha perdido de vista en las últimas semanas, los tipos de largo plazo también van a estar ligeramente presionados al alza por la reversión de la expansión cuantitativa. Lo que está haciendo la Reserva Federal cada mes es drenar 90.000 millones de dólares de liquidez. Es decir, estamos hablando más de $1 billón al año. Los modelos econométricos que utilizamos nos vienen a dar más o menos una sensibilidad de 20 puntos básicos de subida de los tipos de interés por cada $1 billón que se retira del sistema, y algo incluso un poco más intenso en el Banco Central Europeo, donde por un lado a partir de abril van a estar también drenando liquidez, no reinvirtiendo todos los vencimientos e intereses de su inmensa cartera de bonos gubernamentales y corporativos, y por otro lado obligando a los bancos comerciales a devolver el dinero que tomaron de la barra liquidez que instituyeron pues ya con la crisis, después con la pandemia y ahora con la guerra. Así que nos parece probable que vayamos a ver tipos de interés un poco más elevados. Parece poca cosa, pero es algo que se puede comer entre un 1 y un 2,5% del retorno neto de la renta fija si invertimos en plazos ultralargos, si invertimos entre 5 y 10 años. Así que por el momento lo que estamos recomendando es esta inversión en renta fija en plazos cortos, 2-3 años, donde nos podemos estar ganando perfectamente la vida con estas curvas invertidas y con unos buenos diferenciales crediticios. Si quieren plantear alguna pregunta más, háganlo por favor por escrito. Si hay una pregunta sobre bolsa española. La bolsa española al final tiene la composición sectorial que creemos que puede funcionar bien en el momento actual. Tiene un peso elevado de entidades financieras, donde probablemente es el único sector donde prevemos un aumento de las expectativas de beneficios este año. Tiene un buen peso de energéticas, no solo de
petroleras, sino también de compañías eléctricas y por eso creemos que puede defenderse un poquito mejor en las subidas de tipos de interés y es menos vulnerable a la rebaja de estimaciones de beneficios que se pueden producir más en empresas de consumo, en empresas industriales. Y el problema es que ese mejor comportamiento, pues en parte ya lo ha consumido el resto del año. De ahora en adelante esperamos un comportamiento pues en línea con los índices europeos. Así que, bueno, igual que ya lo fue, por lo menos en términos relativos, el 2022 un buen año para la bolsa española, creemos que también va a ser de los ganadores, pero el potencial que le queda a partir del nivel actual es relativamente reducido. La gran ventaja es que la rentabilidad por dividendo del IBEX, por ejemplo, es un 4,5%, es un punto porcentual entero superior a la media europea. Una pregunta sobre el mercado inmobiliario. ¿Cuáles son las perspectivas inmobiliarias con esta subida de tipos de interés? El mercado inmobiliario sigue sujeto a los shocks estructurales que causa fundamentalmente la pandemia. Es decir, estamos hablando de una situación de exceso de oferta en el segmento de locales y centros comerciales. Por lo tanto, aquí creemos que los aumentos de rentas de alquileres van a ser claramente inferiores a la inflación, va a haber todavía tasas de desocupación elevadas y, por lo tanto, es un sector que creemos que está en un proceso de ajuste que va a hacer que la subida de sus precios vaya a ser claramente inferior a la inflación, ¿no? Va a perder poder adquisitivo. Las oficinas, por su lado, siguen con la digestión de este cambio estructural que supone el teletrabajo. Y, por lo tanto, aquí lo que estamos esperando también es un aumento de alquileres menor que la inflación y lo que pasa es que las inmobiliarias cotizadas están cotizando con mucho descuento respecto al valor de mercado de sus activos. Aquí pueden tener algo de potencial, pero es un sector que creemos que todavía está en esa combinación de ajuste estructural y de bache cíclico de menor creación de empleo. Y luego está el sector residencial. Esto aplica a España. En el norte de Europa hemos tenido un ciclo muchísimo más vigoroso y, por lo tanto, con algo más de sobrevaloración en los precios. Pero tengan en cuenta lo siguiente. La subida de los tipos de interés deteriora la accesibilidad a la vivienda, dificulta el acceso a la hipoteca y, por un lado, frena la demanda. Pero por otro lado, el precio de la vivienda, aunque subiera con fuerza en los últimos años, se ha quedado por debajo de la inflación. La vivienda se ha abaratado en términos reales. Y en 2023-2024 lo que vamos a tener es una destrucción de empleo bastante leve, mucho menor que en otras crisis, y unos incrementos salariales superiores a la inflación. Es decir, va a haber una recuperación de poder adquisitivo que por ese lado va a ir mejorando la accesibilidad de la vivienda. Así que posiblemente lo que vayamos a ver este año en índices oficiales o privados de precios de la vivienda es un estancamiento, caídas marginales o incluso ligeros incrementos, dispares en función de la situación de oferta y demanda en cada una de las ciudades o de las provincias. Pero esperamos simplemente un estancamiento del mercado residencial para luego ir retomando el pulso en cuanto haya algo más de visibilidad o se produzca una estabilización leve caída de los tipos hipotecarios. Así que la inversión inmobiliaria en la parte residencial en este punto nos parece más atractiva que en los segmentos comerciales y las promotoras residenciales cotizadas pueden ser también una buena vía de participar aquí. Y no veo ninguna pregunta más. Así que si nos animan, vamos a dar por concluida la sesión, les enviarán por correo electrónico la presentación en la que me he apoyado y les seguiremos informando pues todas las semanas, todos los meses. Muchísimas gracias.